Israel Shahak. Historia judía, religión judía, capítulo 2, seguida. Obstáculos a la comprensión. Históricamente se puede demostrar que a una sociedad cerrada no le interesa describirse a sí misma. Sin duda, porque toda descripción es en parte una forma de análisis crítico y por tanto puede alentar pensamientos prohibidos de carácter crítico. Cuanto más abierta se vuelve una sociedad, más se interesa por reflexionar, primero de modo descriptivo y después crítico. Cuanto más abierta se vuelve una sociedad, más se interesa por reflexionar, primero de modo descriptivo y después crítico, sobre sí misma, tanto sobre su funcionamiento presente como sobre el pasado. Pero, ¿qué sucede cuando una facción de intelectuales desea arrastrar a una sociedad que en buena medida ya se ha abierto de vuelta a su previa condición totalitaria y cerrada? Entonces, los propios medios para el progreso anterior, la filosofía, las ciencias, la historia y en especial la sociología, se convierten en los instrumentos más efectivos de la traición de los intelectuales. Se pervierten con el fin de servir de mecanismos para el engaño y durante este proceso degeneran. El judaísmo clásico. Nota. A lo largo de ese capítulo uso el término judaísmo clásico para referirme al judaísmo rabínico, tal y como emergió hacia el 800 después de Cristo y perduró hasta el siglo XVIII. Evito el término judaísmo normativo que muchos autores usan con casi el mismo significado porque en mi opinión tiene connotaciones injustificadas. Fin de nota. El judaísmo clásico tenía poco interés por describirse o por ser explicado a los miembros de su propia comunidad, ya tuvieran educación en estudios talmúdicos o no. Nota. Las obras de judíos helenísticos como Filón de Alejandría constituyen una excepción. Fueron escritas antes de que el judaísmo clásico adquiriera su posición de hegemonía exclusiva. Posteriormente fueron prácticamente suprimidas entre los judíos y solo sobrevivieron porque hubo monjes cristianos que simpatizaron con ellas. Fin de nota. Es significativo que la escritura de la historia judía, aun en el más árido estilo de los anales, cesará por completo desde la época de Flavio Josefo, finales del siglo I, hasta el Renacimiento, cuando fue resucitada durante un tiempo en Italia y en otros países donde los judíos se encontraban bajo fuerte influencia italiana. Nota. Durante todo el período que va del año 100 después de Cristo al 1500, se escribieron 2 libros de viajes y una historia de los estudios talmúdicos, un libro gris como corto e inexacto, escrito además por un filósofo despreciado, Abraham ben David.
Fin de nota. De modo característico, los rabinos temían la historia judía aún más que la general, y el primer libro moderno de historia publicado en hebreo en el siglo XVI se titulaba Historia de los reyes de Francia y de los reyes otomanos. Fue seguido de algunas historias que abordaban solamente las persecuciones a las que se había sometido a los judíos. El primer libro sobre historia judía propiamente dicha. Nota: Meor Naim por Azaria de Rossi de Ferrara, Italia, 1574. Fin de nota. El primer libro sobre historia judía propiamente dicha, que trataba de los tiempos antiguos, fue prohibido y suprimido sin demora por las más altas autoridades rabínicas, y no reapareció hasta el siglo XIX. Las autoridades rabínicas de Europa del Este decretaron además que se prohibieran todos los estudios no talmúdicos, aun cuando no pudiera encontrarse en ellos nada específico que mereciera la consideración de anatema, pues alegaban, el tiempo que debería utilizarse o bien para estudiar el Talmud o bien para ganar dinero, esto es, el dinero que debería usarse para subvencionar a los estudiosos del Talmud. Solo quedaba una laguna, a saber, el tiempo que hasta un judío devoto había de pasar por fuerza en el retrete. En ese lugar impuro están prohibidos los estudios sagrados y por tanto se permitió leer historia en él siempre que estuviera escrita en hebreo y fuera completamente secular, lo cual de hecho significaba que debía estar exclusivamente dedicada a temas no judíos. Cabe imaginar que los pocos judíos de aquella época, que sin duda tentados por Satán, desarrollaron un interés por la historia de los reyes franceses, se quejarían constantemente a sus vecinos del estreñimiento que padecían. Como consecuencia, hace 200 años, la inmensa mayoría de los judíos estaba casi por completo a oscuras en lo relativo no solo a la existencia de América, sino también a la historia judía y el estado contemporáneo del colectivo judío. Nota. No está aquí la nota. Y estaban muy contentos de permanecer así.